Ella dijo que nunca amó a una mujer, hasta que amó a una que le mostró el precio y la belleza de entregarse verdaderamente. La primera vez que Renata escuchó la voz de Lucía, el sonido parecía provenir de otro tiempo. Era una mañana nublada, de esos días en los que el aire huele a café y a páginas mojadas. Lucía hablaba de Clarice Lispector, y había una encantadora lentitud en la forma en que pronunciaba cada palabra, como si las hubiera vivido antes de enseñarlas. Renata, sin entender por qué, sintió el impulso de anotar el timbre de su voz, junto con el contenido de la conferencia. El aula estaba abarrotada, pero Lucía parecía ocupar todo el espacio con la serenidad de quien domina su propio misterio. Renata observaba sus gestos, cómo su mirada escudriñaba el horizonte a través de la ventana entre frases. Era como si Lucía siempre estuviera a punto de irse, y quizás eso era precisamente lo que la hacía tan fascinante. Al final de la clase, empezó a llover. Lucía sonrió, se inclinó hacia la ventana y dijo que le gustaba que el sonido del agua se mezclara con el silencio. «Es como si el mundo respirara con nosotros», comentó. Renata guardó esa frase como un secreto. Desde ese día, la lluvia se convirtió en un símbolo para ambas, el telón de fondo involuntario de todo lo que estaba por venir. Renata nunca se había enamorado de una mujer, y se decía a sí misma que nunca lo haría. Le gustaba la idea de enamorarse de hombres complejos y distantes, como personajes de libros, pero Lucía no encajaba en ninguna historia conocida. Era un libro abierto, lleno de páginas que se abrían solas. Con cada clase, Renata se acercaba un poco más. Hacía preguntas innecesarias. Se quedaba hasta tarde, solo para escuchar un poco más de esa voz. Lucía respondía con calma, pero había una vacilación en su mirada, una cautela excesiva, como quien sabe que un paso en falso puede convertirse en un abismo. Un día, Lucía elogió uno de los ensayos de Renata. Dijo que escribía como quien está a punto de confesar algo que no puede nombrar. Renata se rió, pero sintió un escalofrío por dentro. Fue el primer contacto invisible entre ellas, un contacto hecho de palabras. Aquella semana volvió a llover, y Renata, sola en casa, escribió: «Quizás solo quiero entender qué despierta en mí». Releyó la frase decenas de veces, hasta que se dio cuenta de que no era un ejercicio literario, sino una confesión. Lucía, por su parte, empezó a retraerse. Dejó de dar largas conferencias, evitó el contacto visual y presentó trabajos fríos y distantes. Parecía librar una batalla silenciosa contra algo que también la atraía. Renata lo presentía. Había una guerra entre el deseo y el deber, y ninguno de los dos ganaba. Una tarde, un libro cayó de la mesa. Ambas se agacharon para recogerlo y sus manos se tocaron. Fue un segundo, quizá menos, pero el tiempo se duplicó. Renata sintió que el corazón se le aceleraba, y Lucía apartó la mano demasiado rápido, casi con culpa. Afuera, la lluvia arreció. Como si lo supieras. Esa noche, Renata soñó con ella. En el sueño, Lucía le enseñaba a caminar sin paraguas en medio de una tormenta. Despertó con el sonido real de la lluvia golpeando la ventana y una certeza desconcertante. Estaba perdida y quizás, por primera vez, no quería que la encontraran. Los días siguientes fueron un ensayo para la ausencia. Lucía evitaba el contacto visual, pero dejaba notas al margen de su trabajo, frases cortas, metáforas de alguien que quiere hablar pero no puede. Renata las leía con la atención de quien descifra secretos. Cada palabra era una chispa, y ella ya ardía en silencio. Cuando Lucía empezó a desaparecer, Renata sintió crecer el vacío. Descubrió que el amor también se hace con la espera. La silla vacía del aula era un reflejo de su anhelo, y sin embargo, no podía odiarla. ¿Cómo podía odiar a alguien que le enseñó a ver el mundo a cámara lenta? En la última clase, Lucía habló sobre los finales abiertos. Dijo que algunas historias nunca terminan, solo las capturan quienes las vivieron. Renata comprendió que era una despedida disfrazada de lección. Quiso decir algo, pero solo logró esbozar una sonrisa. La lluvia empezó a caer de nuevo. Cuando el grupo se fue, Lucía dejó una nota en el escritorio de Renata. Una frase estaba subrayada: «Algunos amores enseñan más cuando terminan». Renata guardó el papel, sintiendo que el trozo de tinta sería lo último que tendría de él. Y así empezó y terminó el amor, entre libros, silencio y lluvia. Un amor que no pedía permiso, que no necesitaba nombre, y que aún resonaba en cada gota que caía al vaso. Renata escribió en su diario: «Nunca me gustaron las mujeres,
hasta que ella me enseñó que el amor no tiene género, tiene coraje. Cerró el cuaderno lentamente, como si cerrara un capítulo, no una vida. Pero la lluvia no paraba, y con cada gota parecía susurrar: aún no ha terminado. Antes de conocer a Lucía, Renata creía que la vida se explicaba por la lógica. Había crecido en Guadalajara, en un hogar donde el amor se medía por el cumplimiento de los deberes. Buenas notas, buenos modales, silencio en la mesa. Su madre, una mujer fuerte y práctica, nunca le habló de amor con ternura, solo con advertencias. No te des demasiado, le decía, porque quien más siente, pierde. Renata aprendió a amar en secreto, incluso de sí misma. Lucía, en cambio, venía del norte, de Monterrey, donde el calor parecía enseñarle a resistir. Era hija única de un militar retirado y una maestra jubilada. De adolescente, amó a otra mujer, Teresa, una violinista que cambió su forma de ver el mundo. Pero cuando su padre descubrió la relación, el escándalo la obligó a irse a Ciudad de México. Desde entonces, juró no amar jamás nada que no pudiera nombrar en voz alta. Renata no conocía esta historia, pero la presentía. Cada vez que Lucía hablaba de literatura prohibida o de personajes incomprendidos, le temblaba la voz. Había algo en su silencio que sonaba a promesa rota. Renata la miró y vio no solo a su maestra, sino a una mujer que había sobrevivido al amor, y eso la conmovió profundamente. Lucía, por su parte, vio algo peligroso en Renata, la pureza de sus orígenes, esa mirada clara que no temía revelarse, y eso la desarmó. Sabía que Renata la admiraba, pero lo que sentía iba más allá de cualquier teoría. Era como si viera reflejado en ella el pasado que intentaba enterrar. Un día, en medio de una clase de poesía romántica, Lucía mencionó cómo los poetas confunden el deseo con el destino. Renata escuchó esta frase como si fuera una confesión personal. En los días siguientes, este pensamiento la persiguió. ¿Y si lo que sentía no era deseo, sino destino? Esta posibilidad la aterrorizaba tanto como la atraía. Entonces aparecieron las primeras cartas. No eran exactamente cartas, sino fragmentos de pensamientos que Renata había dejado entre los libros de la biblioteca. Frases que solo Lucía podía reconocer. Hay amores que duelen antes de empezar, decía una de ellas. Lucía nunca respondió, pero las guardó todas. Esa correspondencia secreta duró semanas. Era su forma de comunicarse sin romper las reglas. Las palabras viajaban entre ellos como pájaros silenciosos, a la deriva pero con un destino claro. Y sin embargo, cuanto más se comunicaban, más crecía el muro invisible que los separaba. Lucía empezó a sentirse culpable. Recordó el rostro de Teresa, la violinista de su juventud, y el día en que la perdió por miedo. Ese mismo miedo regresó ahora con un nombre diferente. Decidió distanciarse. Renata lo intuyó incluso antes de decírselo. El silencio de Lucía fue más elocuente que cualquier rechazo. Una tarde, mientras ordenaban libros, Renata se atrevió a preguntar: ¿alguna vez has amado a alguien que no debías? Lucía levantó la vista y respondió con calma: todos hemos amado así alguna vez, pero algunos sobrevivimos, y otros simplemente nos quedamos. Esa fue la primera oportunidad. Esa noche, Lucía regresó a casa y buscó las cartas de Teresa en una vieja caja. Al leerlas, sintió como si no hubieran pasado años. Lloró en silencio, sintiendo que la vida le ofrecía otra oportunidad, y que se sentía incapaz de aprovecharla. Renata, por su parte, escribía con mayor intensidad cada día. En sus cuadernos aparecían frases que mezclaban amor y miedo, fe y renuncia. Quería comprender qué la conectaba con Lucía, si era admiración, deseo o algo más profundo, una especie de destino literario que se le escapaba de las manos. Una de esas noches, mientras escribía, recordó la primera vez que sintió algo así. Fue a los 17 años, con su mejor amiga, Mariana. Nunca se lo confesó a nadie, y el día que Mariana se mudó, sintió un vacío que juró no volver a sentir. Pero el destino, pensó, tiene la capacidad de reabrir heridas que creíamos sanadas. Lucía empezó a sentirse mal. Dormía poco y daba clases aburridas. Los alumnos no entendían, pero Renata sí. Había una tristeza silenciosa en su rostro, como si llevara días despidiéndose del mundo. Renata quería acercarse, pero la barrera profesional era demasiado alta. Y su miedo, aún mayor. Un viernes, volvió la lluvia.
Lucía llegó tarde, empapada, con los ojos rojos. Nadie dijo nada. Al final de la clase, miró a Renata y, por un momento, pareció querer decir algo, pero solo murmuró: «Cuida tu corazón, maestra. No todos saben recibirlo». Luego se fue, dejando un silencio que dolió como una despedida. Renata comprendió que algo dentro de Lucía se había roto, y que quizá ella también había contribuido a esa ruptura, pero no podía detener lo que sentía, ni siquiera quería hacerlo. Amarla era una forma de existir, aunque doliera. Esa noche, mientras el cielo tronaba, Renata escribió su confesión más sincera. «No sé si me quiere, Lucía, pero la quiero por todo lo que teme sentir». Guardó el papel, sin intención de dárselo. No sabía que Lucía, esa misma noche, haría lo mismo, escribir una carta que jamás enviaría. Ambos, en diferentes lugares, bajo la misma lluvia, escribieron lo mismo con diferentes palabras: «Perdón por amarte tarde». Y desde entonces, cada vez que llovía, ambos recordaban ese día, sin saber que la herida más profunda no sería la distancia, sino el silencio. Las semanas siguientes fueron una especie de exilio disimulado. Renata seguía asistiendo a clases, pero ya no era la misma estudiante. Todo lo que decía Lucía sonaba a despedida. Sus palabras tenían el peso de una despedida, incluso cuando hablaba de poesía. El amor ahora estaba en suspenso, atrapado entre lo que se sentía y lo que nunca se diría. Lucía, por otro lado, intentaba esconderse tras su rutina. Daba clases, calificaba trabajos, leía cartas viejas, pero en su interior había un rumor constante, como un río subterráneo a punto de desbordarse. Sabía que necesitaba distanciarse de Renata, pero cada vez que la veía, descubría que la distancia era una ilusión. La sensación seguía ahí, viva y palpitante, como una cicatriz abierta. Un día, el destino conspiró. La universidad se quedó sin luz por una tormenta, y la mayoría de los estudiantes se fueron. Solo quedó Renata, ayudando a salvar unos libros que se estaban mojando con el agua que entraba por las ventanas. Lucía apareció en la puerta, empapada, con el pelo recogido al azar. Por un instante, ninguna de las dos dijo nada. Fue como si la vida se hubiera quedado en silencio para escucharlas. Renata intentó sonreír, pero le temblaba la voz. «Siempre apareces cuando llueve», respondió Lucía con una sonrisa triste. «O quizás sea la lluvia que nunca nos abandona». Era la primera vez que se permitían hablar sin máscaras. Con cada palabra, lo que había sido una sombra empezó a tomar nombre. Lucía se acercó lentamente, tomó un libro mojado y dijo: «¿Me recuerdas quién era y en quién temía volver a convertirme?». Renata sintió que el corazón se le aceleraba. La habitación estaba oscura, iluminada solo por un rayo. La tormenta parecía reflejar sus sentimientos. Fue entonces cuando Lucía susurró: «No debí dejar que me vieras así». Renata dio un paso al frente. «Lo he visto, Lucía, y no quiero olvidarlo». Su voz no era la de una estudiante ni la de una mujer asustada. Era la de alguien que había decidido dejar de huir de sus sentimientos. Lucía la miró, y por un instante, el mundo entero pareció encajar entre ellas. Pero el miedo seguía ahí. Lucía retrocedió, respirando hondo, como si luchara contra algo inevitable. «No lo entiendes, Renata. El amor puede destruir vidas». Pensó en Teresa, su padre, el escándalo, lo que había perdido. Pero Renata respondió con inesperada calma: «¿Y el silencio no destruye también?». Esas palabras la destrozaron. Lucía apretó las manos contra la mesa, con los ojos llenos de lágrimas. No quería llorar, pero su rostro la delataba. La verdad era imponente. Ella también la amaba. Y ese amor, por muy equivocado que pareciera, era el único lugar donde aún se sentía viva. Un relámpago iluminó la habitación y el tiempo pareció detenerse. Renata se acercó más, hasta que sus respiraciones se fundieron. Ninguna dijo nada. No hacía falta. El ligero roce de sus manos fue la confesión que ambas habían esperado desde el primer día. Fue un pequeño gesto, pero transmitió todo lo que habían guardado en silencio. Lucía cerró los ojos. «Vete, Renata, por favor». Su voz era una súplica y un grito a la vez. Renata se quedó allí, llorando en silencio. «Me voy», respondió. «Pero sabes que esto no acabará aquí». Se fue, llevándose la lluvia. Esa noche, Lucía se quedó en el aula a oscuras hasta el amanecer. El libro que sostenía era el mismo que Renata había usado en su primera clase. Dentro, encontró un papel doblado, una de las cartas que nunca llegaron a entregarse.
No quiero salvarte, solo quiero acompañarte en la tormenta. Lucía lloró. Por primera vez en años, sin culpa. Los días siguientes transcurrieron en completa ausencia. Lucía se tomó una licencia de la universidad. Renata siguió adelante, como si esperara un milagro. El lugar donde se conocieron parecía diferente. Las paredes guardaban recuerdos que nadie veía. Hasta que, semanas después, llegó una carta con matasellos de Oaxaca. Era de Lucía. La letra era temblorosa, pero firme. No puedo prometerte lo que el mundo exige, pero sí puedo prometerte la verdad. Encuéntrame cuando vuelva la lluvia. Renata la leyó y releyó, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Guardó la carta en el mismo cuaderno donde había escrito su primera confesión, y esperó. Los días eran largos, pero ella creía en la promesa. Cuando por fin volvió la lluvia, Renata tomó el autobús hacia el sur. Cada kilómetro parecía borrar un poco el dolor y reavivar el amor. El camino era una sucesión de recuerdos, y cada relámpago parecía decir, «Vamos, es hora». Al llegar a Oaxaca, encontró a Lucía de pie junto al mar, con un vestido blanco, contemplando el horizonte. El cielo aún llovía ligeramente. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguna necesitó explicar nada. Lucía simplemente dijo, «Estoy cansada de correr». Y Renata respondió, «Estoy cansada de esperar». El abrazo que siguió no fue romántico, sino sagrado. Dos almas que finalmente se permitieron existir la una en la otra, sin excusas, sin secretos. La lluvia cayó sobre ellos como una bendición, lavando sus culpas, reescribiendo su destino. Lucía le tomó la cara a Renata y susurró, «Ahora lo entiendo. No se trataba de amar mal, se trataba de amar demasiado tarde». Renata sonrió, con lágrimas en los ojos. Nunca es tarde si sigue lloviendo. Y en ese momento, con el mar y el cielo mezclándose, eligieron lo que siempre supieron, vivir, aunque fuera solo por un breve capítulo. La tormenta amainó, el viento amainó, y entre el sonido de las olas y el eco de la lluvia, comprendieron, el amor no tiene que durar para ser eterno, solo necesita ser verdadero. La mañana siguiente amaneció tranquila, casi tímida. El mar aún respiraba lentamente, como si también se hubiera cansado de la tormenta. Renata y Lucía caminaron por la arena sin decir palabra. No hacía falta. Cada paso dejaba una huella que el tiempo borraría, pero que el corazón jamás olvidaría. La fina lluvia seguía cayendo, serena, como un suave eco de lo vivido. Lucía miró al horizonte con la mirada de quien por fin había hecho las paces con su pasado. «Sabes, Renata», dijo, «me pasé la vida pensando que el amor era un error que no podía repetir, pero tú me mostraste que el error fue dejar de intentarlo». Renata sonrió, incapaz de contener las lágrimas. Era extraño ver a la mujer que una vez se había ocultado ahora tan liviana. Durante unos días, permanecieron allí sentadas, en silencio, entre libros mojados y café amargo. Lucía escribía de madrugada, y Renata leía en voz alta por la mañana. Las palabras ya no dolían, eran puentes, no muros, y con cada lectura, la culpa se disolvía un poco más, como la tinta en el agua, pero la realidad, tarde o temprano, siempre regresa. Lucía sabía que no podía quedarse en Oaxaca para siempre. Tenía una vida en la Ciudad de México, compromisos, responsabilidades. Renata, por su parte, tenía sueños que aún no se habían realizado. Ninguna de las dos quería convertir el amor en una prisión, así que decidieron hacer lo que parecía imposible, dejar que el amor viviera sin necesidad de aprisionarlo. Una tarde de despedida, sentados junto al mar, Lucía le entregó a Renata un sobre. «No es una carta de despedida», explicó. «Es una carta de recuerdo». Renata la guardó en el bolsillo de su abrigo sin abrirla. Sabía que algunas palabras solo se leen cuando el corazón está listo. Antes de irse, Lucía le tomó las manos y dijo, «Lo que vivimos no necesita seguir existiendo. Ya es eterno, Renata. Está aquí». Se tocó el pecho, sobre el corazón. «Y aquí», dijo, tocándose el suyo. Luego se alejó, caminando bajo la lluvia que volvía a caer. Renata la observó hasta que desapareció en la niebla. Lloró, sí, pero fue un llanto puro, de aceptación, no de pérdida. Sabía que ese amor, por breve que fuera, lo había cambiado todo. Ya no era la estudiante que temía sentirse. Ahora era una mujer. Y sentir, descubrió, era lo que la hacía completa. De vuelta en la ciudad, Renata comenzó a escribir. Su primer libro nació de los recuerdos de la lluvia, las pausas, las palabras no dichas.
Se lo dedicó a quien me enseñó que el amor es el verbo más difícil de conjugar, pero el único que vale la pena. Cuando publicó el libro, no esperaba una respuesta, pero meses después llegó una desde Oaxaca. Era una postal con una sola frase: «Sigo leyéndote bajo la lluvia». No había firma, pero no hacía falta. La letra era inconfundible. Renata sonrió. Comprendió que el amor no había terminado, solo había cambiado de forma. Con el paso de los años, aprendió a amar de nuevo. Nunca de la misma manera, porque algunos amores son moldes que el tiempo no puede repetir. Pero cada vez que llovía, abría la ventana y dejaba entrar el viento, igual que Lucía, y por un instante fue como si la maestra todavía estuviera allí, leyendo un poema en voz baja. Lucía, por su parte, continuó enseñando, más ligera, más genuina. A veces mencionaba a Renata sin decir su nombre, como ejemplo de valentía. Otras veces le escribía cartas que nunca envió, solo para recordarle que el amor, incluso en silencio, seguía floreciendo en ella. Años después, el destino las volvió a encontrar en un festival literario. No se reconocieron al instante, pero una mirada fue suficiente. Afuera empezaba a llover. Lucía sonrió. Renata también. No necesitaban acercarse. Su reencuentro se completó con el simple gesto de mirarse bajo la misma lluvia que las unió. Cada uno siguió su camino después, pero algo permaneció suspendido en el aire: una paz. La certeza de que el amor no se mide por el tiempo transcurrido, sino por la transformación que deja tras de sí. Renata regresó a casa luminosa, con el corazón sereno, agradecida por la herida que se había convertido en flor. Y esa noche, como escribió en su diario, garabateó una última frase: «Nunca me gustaron las mujeres, hasta que amé a una que me enseñó a gustarme a mí misma». Sonrió. Afuera, la lluvia susurró de nuevo, no como un recordatorio, sino como una bendición. Algunos amores no terminan, simplemente se refugian en nuestro interior. Renata aprendió que el amor verdadero no pide eternidad, sino verdad. Lucía comprendió que la valentía no consiste en no tener miedo, sino en perseverar aunque tiemble. La lluvia, símbolo de todo, sigue cayendo, pero ahora limpia, tranquila, como si arrastrara el tiempo. En cada gota yace un reflejo. Dos mujeres que se encontraron para sanar, aunque el mundo nunca lo comprenda. Y el sonido del agua en las ventanas nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, nunca se desvanece. Simplemente cambia de forma y continúa. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Entre Ellos y camina con nosotros. Cada historia es un recordatorio de que el amor siempre encuentra un camino.